RCM es una metodología que, como sabemos, nos va a permitir identificar los fallos potenciales que tiene una instalación y, a partir de esos fallos potenciales, definir toda una serie de medidas preventivas que eviten o que nos permitan gestionar esos fallos. La metodología RCM, descrita en la norma SAE JA 1011, nos dice que para identificar los fallos tenemos que ir a una fase previa, que es la de identificar las funciones que tiene un equipo. Y entonces los fallos no serán más que la función no se cumple. La clave está en identificar todas las funciones de un equipo y que nos va a permitir identificar los fallos que tiene un equipo. La norma SAE JA 1011 además nos dice que tenemos que considerar dos tipos de funciones. Por un lado, algo que llama las funciones principales, que son las razones por las que hemos comprado el ítem, el equipo, el sistema o la instalación, y una serie de funciones generales, que son cosas que debe cumplir el ítem de por sí. Nos cita la norma SAE JA 1011 varios ejemplos para que tengamos claro a qué se refiere. Y nos habla del aspecto visual, o nos habla de la posibilidad de no causar accidentes. Por otro lado, en la norma SAE JA 1011 nos habla de que tenemos que analizar las condiciones en las que tiene que trabajar el ítem. Y se refiere, según nos detalla la propia norma, a las condiciones de temperatura ambiental, las condiciones de determinados suministros, etc. La norma nos dice que tenemos que considerar las funciones principales, las funciones generales y las condiciones de trabajo, pero nos da libertad para que nosotros decidamos cómo vamos a hacer eso, mientras identifiquemos esas funciones principales, esas funciones generales y las condiciones de trabajo. Las diferentes metodologías RCM que deben cumplir con lo que dice la norma SAE JA 1011 desarrollan ese concepto, y si bien la norma SAE JA 1011 nos lo deja abierto, las diferentes metodologías RCM nos acotan y nos dan pautas para que podamos hacer ese trabajo de una manera más eficiente y más eficaz. La metodología RCM3 da solución a cómo tenemos que hacer esto para que sea de una forma fluida y que tengamos unas pautas claras. Cumpliremos sobradamente lo que nos dice en la norma SAE JA 1011, pero además lo haremos de una manera metodológica. La clave en RCM3 es identificar muchas funciones, abrir mucho el abanico de las funciones. Eso tiene muchas ventajas. Después lo veremos en unos ejemplos, pero eso tiene muchas ventajas. Al identificar muchas funciones nos aparecerán muchos fallos. Al aparecer muchos fallos será muy fácil identificar las causas de esos fallos, sin tener que continuar profundizando en causas de segundo nivel, causas de tercer nivel, causas de causas, etc. Abrimos mucho el abanico en las funciones, y si abrimos el abanico en las funciones, facilitaremos el trabajo posterior de identificar los fallos y de identificar los modos de fallo. La clave es, pues, identificar muy bien las funciones. Para identificar las funciones, la metodología RCM3 lo que nos dice es que tenemos que considerar tres grandes conceptos. El primero de los conceptos son todas esas funciones de salida, es decir, todas esas funciones, todas esas cosas que debe hacer el ítem y que son lo que la normativa SAE JA 1011 refiere como funciones principales o funciones primarias. Esas funciones de salida son, por ejemplo, en el caso de una bomba, la presión y el caudal que nos tienen que aportar. En el caso de una cinta transportadora, serán la cantidad de material que es capaz de mover y a qué velocidad tiene que desplazarse. O en el caso de un puente grúa, la carga que puede elevar y la velocidad o velocidades a las que puede desplazarse. La metodología RCM3 también nos habla de condiciones que se deben cumplir. Son esas condiciones tanto ambientales como condiciones de los suministros que deben cumplirse para que el equipo pueda cumplir sus funciones principales.
Con eso damos respuesta a lo que la normativa, la norma SAE J 1011, refiere como el análisis de las condiciones de trabajo. ¿Y qué serían esas condiciones? Pues, por ejemplo, las condiciones que debe cumplir la instalación eléctrica o el suministro de aire comprimido o el agua de refrigeración o la lubricación. Eso no son funciones principales, pero son condiciones que tiene que cumplir el ítem. Bueno, pues en RCM3 identificamos eso como funciones, como esas funciones, como el análisis de las condiciones en forma de función. ¿Y dónde analizamos eso que la norma SAE J 1011 nos refiere como funciones generales? Pues también vamos a utilizar la palabra condiciones, pero son condiciones que el propio ítem debe cumplir. Por ejemplo, una de las condiciones que debe cumplir es seguridad. Otra de las funciones que debe cumplir es el estado de limpieza, el estado de la pintura, la ausencia de síntomas de corrosión. Esas son funciones que tiene que cumplir y que muchos tipos de ítem tienen que cumplir también. Por tanto, son funciones generales en el amplio término al que se refiere a ellas la norma SAE J 1011. Fijaros entonces que la norma SAE J 1011 nos dice en general que tenemos que considerar las funciones por las que hemos considerado el ítem, que tenemos que considerar además las funciones generales que tiene que cumplir ese ítem y otros muchos, y que tenemos que analizar las condiciones de trabajo. Y la metodología RCM, para cumplir sobradamente con esas condiciones que nos impone la norma SAE J 1011, dice cómo lo vamos a analizar. Vamos a declararlo como funciones del ítem. Todo esto lo vamos a entender mejor con ejemplos, pero vamos a profundizar en otro aspecto que es propio de la metodología RCM3. SAE J 1011 nos dice que identifiquemos funciones y a partir de las funciones identifiquemos los fallos, como la negación de la función. RCM3, cumpliendo eso escrupulosamente, diseña otro parámetro que nos va a permitir identificar mejor las funciones, que son un paso previo, las especificaciones. Las especificaciones no vienen detalladas en la norma SAE J 1011. La norma SAE J 1011 no nos dice que tengamos que identificar especificaciones, pero tampoco nos dice que no lo hagamos. Si a nosotros eso nos va a servir para identificar las funciones muy bien, bueno, pues nosotros en RCM3 decidimos que hay que hacer un paso previo, que es identificar especificaciones. Eso ya veremos en los ejemplos que tiene algunas ventajas y nos permite, por ejemplo, reutilizar información y nos permite estandarizar procesos. Así que tenemos especificaciones que se refieren, por un lado, a especificaciones de salida, a eso que tiene que cumplir el ítem, especificaciones de funcionamiento y especificaciones que tienen que cumplir condiciones de funcionamiento, que también son especificaciones. Curiosamente tenemos una fuente de información muy útil para recopilar todas esas especificaciones, que son las hojas de características de los equipos que vamos a analizar. En la hoja de características nos vienen detallados tanto las condiciones de funcionamiento como las condiciones de salida. Ahí nos habla, por ejemplo, de qué condiciones tienen que tener los suministros, de cuánto produce, a qué velocidad produce. De lo que no nos habla la hoja de especificaciones son de una serie de condiciones que sí que vienen en otras normativas, por ejemplo, en el Real Decreto, en España, en el Real Decreto que habla sobre las condiciones de seguridad de las máquinas. Nos dice pues toda una serie de cosas que tienen que cumplir las máquinas. Bueno, de ahí también podemos extraer condiciones que tienen que cumplir y que tiene que cumplir el ítem. Y además, pues hay otras cosas que es la propia lógica la que nos lo dicta, que es, por ejemplo, que las máquinas tienen que estar limpias o que tienen que tener un aspecto visual correcto. Fijaros qué lío. Especificaciones, por un lado, que se refieren a especificaciones de las condiciones ambientales, especificaciones de los suministros, especificaciones de cosas que hace la máquina internamente, especificaciones de funcionamiento y especificaciones de salida. Definimos todas esas especificaciones y el segundo paso que hacemos es pasamos esas especificaciones a la forma que nos dice la norma SAE J 1011, que es una forma de construir la frase para que exprese la función, y es verbo en infinitivo más la acción. Especificaciones,
funciones, verbo infinitivo más la acción, fallo. Los fallos después serán el no cumplimiento de la función. Y para expresar los fallos solo tendremos que plantearnos que un fallo es el no cumplimiento de una función. Si decimos la función del equipo es estar limpio, pues ¿cuál será la función? No estar limpio. Si decimos que la función del equipo es proporcionar una presión a la salida de, no sé, de 10 bares, pues ¿cuál será el fallo? El fallo será no proporcionar una presión de salida de 10 bares o, si lo queremos decir de una manera más amplia, no producir una presión de salida acorde con la especificación. Decirlo de una manera más amplia, como esto que acabo de decir, nos permite reciclar mejor la información y reutilizar las mismas frases para diferentes equipos, sea cual sea, por ejemplo, la presión de salida. Y por acabar esta disquisición teórica, recordemos especificaciones, funciones, fallos. Tenemos que plantearnos cómo son las relaciones. Por cada especificación generaremos una función y por cada función habrá una especificación. Es una relación 1 a 1. Pero la relación entre las funciones y los fallos no es 1 a 1. Una función tendrá uno o varios fallos, porque podemos considerar, y en ocasiones es útil considerar, que hay un fallo total, es decir, que no se cumple en absoluto, o hay un fallo parcial. Así que si, por ejemplo, decimos que algo debe girar a, no sé, a 1000 revoluciones por minuto, podremos declarar dos fallos. Uno es no gira y el segundo es gira a una velocidad inferior a 1000 revoluciones por minuto o gira a una velocidad superior a 1000 revoluciones por minuto. Tres fallos para la misma función. La relación entre los fallos y las funciones no es 1 a 1, sino es por cada función tengo varios fallos. Pero por cada fallo tengo una sola función. Por cada función puedo tener más de un fallo. Qué lío, ¿verdad? Especificaciones, funciones, fallos. Vamos a verlo mejor en 3 ejemplos. El primero de los ejemplos de los que vamos a hablar es de una cinta transportadora. Cintas transportadoras las tienen muchos equipos. Por un lado, la cinta transportadora en sí misma puede ser un equipo, porque sea suficientemente grande o porque tenga entidad suficiente como para considerarse un equipo, y entonces la analizaremos por separado. O puede formar parte de un equipo, es decir, puede ser uno de los componentes internos de un equipo. El segundo de los ejemplos que quiero que veamos y que podéis acceder pinchando aquí será el referente a una bomba centrífuga. Este ejemplo de la bomba centrífuga yo creo que es el más utilizado en el mundo de RCM, porque aparecen los propios ejemplos que nos dan las normativas, las normas SAE-JA 1011 y la guía de referencia SAE-JA 1012, pues nos aparece el ejemplo de la bomba centrífuga. Pero siempre que alguien pretende hacer un ejemplo, veréis que hay montones de casos en los que nos hablan de las bombas centrífugas. Pues nosotros no íbamos a ser menos, así que hemos hecho el análisis de una bomba centrífuga, pero hecho de una manera muy concienzuda y hecho al estilo siguiendo la metodología RCM3. Y por último, hemos elegido para este ejemplo el caso de un elemento que nos encontramos en muchas instalaciones, que son los puentes grúa. En el caso del puente grúa, pues hemos considerado un puente grúa a 3 ejes. Es un puente grúa que se desplaza sobre unas vigas carrileras, que tiene un carro que se desplaza sobre una viga travesera y que tiene un cable que sube y baja la carga. Una vez que hayáis visto estos 3 ejemplos, todavía queremos que veáis más vídeos de RCM, así que cuando acabéis de ver estos ejemplos, en los que hablaremos de especificaciones, funciones y fallos aplicados a estos equipos, ahora pincháis en este enlace que os aparece por aquí arriba y ahí veréis la continuación, y hablaremos de los modos de fallo. Pues bienvenidos a esta serie de vídeos que hablan sobre RCM3 y esperamos que sigáis con nosotros.